Bienvenidos, bienvenidas. A esta hora damos inicio a nuestra propuesta televisiva dedicada a la educación jurídica para el público que cada sábado nos ofrece el privilegio de sintonizarnos. Si eres estudiante meritorio de cualquier universidad del país, escríbenos a encuentrojurídico7@gmail.com y puedes ser uno de nuestros invitados para que compartas vivencias y futuros proyectos de tu vida profesional. Recibir invitados importantes y especiales es la misión de Encuentro Jurídico, como siempre con un tema muy importante. En esta noche pues vamos a tratar la bancarrota en los Estados Unidos, capítulos 7, 11 y 13. Así que acomódese, pues ya tenemos un contenido especialmente preparado para todos ustedes. Iniciamos. Hay un tema que hemos comentado con anterioridad, se refiere específicamente a la problemática que cada vez es mayor acerca del endeudamiento en que nos vemos envueltos las personas que utilizamos las tarjetas de crédito y queremos saber básicamente cómo funciona en el ámbito de la responsabilidad legal en los Estados Unidos, ya que esto afecta, sabemos, a muchísimos dominicanos que residen tanto en Estados Unidos como aquí en República Dominicana, pues estos poseen tarjetas de crédito de bancos norteamericanos a nivel personal y como de negocios. Así que queremos saber más o menos qué mecanismos utiliza o el sistema crediticio norteamericano para poder pues tener una copia fiel y evitar el estancamiento crediticio que esto puede generar. Para eso recibo siempre un privilegio para mí al licenciado José Plácido Enríquez. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo está, colega? Bien, y tú, muy amables. Qué bueno que está con nosotros este sábado. Gracias Encantadísimo por siempre estar aceptar aquí. la invitación. Sí. El tema ahora, a diferencia de otros temas, tratamos la reforma migratoria, que ya tenemos unas preguntitas por acá que nos han hecho llegar, pues manejamos los asuntos de bancarrota en los Estados Unidos y el tema que de endeudamiento de tarjeta de crédito, vio el programa, vamos a comparar la legislación dominicana con la americana en estos conflictos que a veces nosotros como dominicanos nos involucramos de manera voluntaria, ¿verdad? En estos casos de tarjeta de crédito. ¿Qué está pasando con relación a eso? Sí, con respecto a las disposiciones crediticias de los Estados Unidos, es completamente diferente aquí. El sistema dominicano es una copia fiel del sistema americano en cuanto a los reportes de crédito, los buros de crédito, pero se le ha olvidado algo muy importante del sistema dominicano, que es cómo tú logras o cómo tú evitas que todas las personas que entren en el sistema por el abuso de los reportes de crédito, se le daña el crédito definitivamente, que eso va a pasar en el país si sigue pasando, si siguen las cosas funcionando de la manera que van. Porque hasta si te das cuenta, hasta por un teléfono te dañan tu crédito y eso te influye para que tú consigas trabajo, consigas crédito, consigas muchas cosas más. Entonces, el sistema norteamericano prevé una válvula de escape, que es la ley de bancarrota. La ley de bancarrota es una ley que es una ley de los años que está en la Constitución de los Estados Unidos y es de las primeras leyes, que fue cuando los peregrinos o los inmigrantes ingleses emigraron a los Estados Unidos. El gobierno inglés planificó esa ley para que ellos comenzaran una nueva vida. O sea, las personas que emigraban de Europa hacia Estados Unidos comenzaban en cero una nueva vida en base a la ley de bancarrota. Entonces, esa ley todavía funciona en los Estados Unidos, que es la ley, la bancarrota capítulo 7, la capítulo 11 y la capítulo 13. La capítulo 7 es la eliminación total de las deudas. O sea, el sistema prevé que si tú llega un momento de estancamiento de tu deuda, tú puedas eliminar las deudas de tu tarjeta, eliminarlas, o sea, no pagarle absolutamente a nadie. Entonces, ¿qué te trae eso como consecuencia? Que en un periodo de 7 años ya tú no vas a tener crédito, pero a los 7 años ya tú puedes volver a tener crédito y eventualmente hay personas que hacen hasta 2 y 3 bancarrotas. ¿Cómo ayuda eso el sistema? Ayuda a que los bancos no se estanquen, porque eso es lo que va a pasar aquí con el sistema del CICLA y todo eso. Entonces, vamos a tener en 10 años, en 15 años en la República Dominicana, nadie va a tener crédito, nadie va a poder comprar propiedades o se le va a hacer muy difícil acceder a los créditos de los bancos a la persona. Entonces, si no hay un sistema de escape, si no hay una válvula de escape, verdaderamente el sistema crediticio dominicano va hacia un fracaso. Hacia un fracaso total.
Hay una pregunta interesante y es, en los casos de compañías como por ejemplo Zonas Francas u otros negocios que han obtenido líneas de crédito de bancos norteamericanos para operar sus negocios en el país y los negocios que han quebrado, ¿cómo se maneja más o menos esto en la Ok. legislación? Dentro de la cápita de la bancarrota está la capítulo 11. La capítulo 11 es la reorganización de las deudas para compañías. No sé si te acordarás que compañías como Macy's se fueron a bancarrota y la gente decía que qué pasaba. Entonces, lo que eso te crea, te frisa tus cuentas y te frisa los intereses. O sea, por un tiempo determinado, la corte, el juez, administra los bienes y las deudas. O sea, si se debe esta cantidad y se están pagando intereses, los intereses se paran, se frisan en esa cantidad y tú tienes un plazo de 60, 90 días o un plazo que tú determines para tú poder pagar tu deuda libre de intereses. Eso te da una oportunidad de tú reorganizarte y comenzar de nuevo con tu negocio. De alguna manera, el caso de Macy, pues para algunos dirán, bueno, tan grande una franquicia con tanto poder, ¿es posible entonces que con tantos recursos pueda alguna compañía caer en bancarrota? Claro que sí, claro que sí. Se fue el célebre Donald Trump en bancarrota, que tiene más dinero que Macy's. Sí. Y no es él no se fue a una bancarrota capítulo 7, sino que se fue a una bancarrota capítulo 13. O sea, él ¿Cuál se es fue. la diferencia del La 13 7 del es 7? la eliminación total de las deudas. Y O la sea, no 13 pago nada, es la relativa. reorganización. Ok, o sea, le dan el chance de organizarte De para... reorganizarte. Ok. Pero para tú reorganizar, tú tienes que tener los medios para pagar. O sea, tú no puedes estar muy atrasado en tus deudas y tú tienes que tener los ingresos de acuerdo a la corte que te sirvan a ti para tú pagar esa deuda que Esa tú deuda, el tienes. O sea, tú endeudamiento. tienes que mostrarle a la corte que tú te ganas este dinero, que tú tienes estos gastos. Entonces, esta cantidad de dinero se va a utilizar para amortizar la deuda o bajar la deuda. Bien, una pregunta interesante está por acá, ¿verdad? ¿En qué posición quedarán los dueños de las compañías frente a los bancos norteamericanos? ¿Pudieran ellos intentar un procedimiento en contra de esos individuos, arrestarlos y afectarlos incluso con sus visas o residencias norteamericanas? No, esa es la ventaja que tiene la bancarrota. Si es capítulo 13, regularmente cuando las deudas se contraen a nombre de una compañía, las compañías o las corporaciones son las responsables, no las personas individuales. Entonces, por eso es que se crean las compañías. Pero en base a esa ley, aunque la persona sea la responsable y se deban millones y millones de dólares, inmediatamente, en base a la capítulo 100, tú puedes eliminar todas tus deudas y comenzar de cero otra vez. Eso pasa mucho, o pasó mucho con la cuestión de las propiedades. Hubo muchas personas que perdieron muchas casas, sobre todo en la cuestión de Miami y cosas así, con el declave de la inmobiliaria. Entonces muchas personas se vieron acogidas a la bancarrota capítulo 7, que antes no permitía, o sea, tú eliminabas las deudas, pero tú perdías tu casa. Entonces ahora, de acuerdo a la nueva ley de bancarrota, si tú vives en esta casa, tú puedes eliminar todas tus deudas, quedarte solamente con la deuda de la casa y quedarte viviendo en la casa. O sea, no te sacan de la casa, Bueno. siempre y cuando esa sea tu vivienda, no una casa, no una segunda casa ni una tercera casa. Entonces, como menciona a Miami, las personas que compraron propiedades en los Estados Unidos, específicamente en Miami, pues la crisis inmobiliaria lo afectó de alguna manera. Claro que sí, porque lo que pasó fue que después del 11 de septiembre los intereses bajaron a un 1%, los intereses inmobiliarios para poder levantar la economía de nuevo. Entonces, muchas personas inescrupulosas y bancos se aprovecharon de esa situación. Entonces, calificaron personas que no calificaban para préstamos. Incluso yo conozco muchos clientes míos que se fueron a bancarrota. Nosotros hacemos en Nueva York 300, 400, 500 bancarrotas por año, solamente en mi oficina. Y personas que ganaban $500 al mes se metían en un préstamo de $500,000. Entonces, Wow. los pagos de esas personas eran 400, 500, 600, $800, digamos, serían los pagos. Cuando subieron los intereses, esos pagos de $800 subieron a $4,000. Entonces, esas personas se vieron en la obligación de perder su propiedad. Y las propiedades, entonces, los precios bajaron. Una propiedad que tú compraste en $250,000 y tú tienes el préstamo por los $250,000, cuando tú ibas a tasar la propiedad para venderla, para salir de la deuda, la casa te costaba $75,000. Pero tú todavía estabas comprometida con los $250,000 del préstamo. Así es. Entonces, ese fue el gran declave norteamericano. ¿Qué tan difícil, Plácido, se hace para alguna persona aquí en República Dominicana
obtener una propiedad en los Estados Unidos? Debe ser un procedimiento complicado, difícil, ¿no? No es tan complicado. Nosotros asesoramos muchas personas que compran propiedades y negocios en los Estados Unidos. Ya se pueden comprar propiedades con un ITIN number, o sea, con un Tax ID number, si tú no eres residente o no eres ciudadano, pero también se pueden comprar en base a corporaciones o LLC, el Limited Liability Corporation. Entonces tú formas una corporación y en base a la corporación tú compras una propiedad. Ya los dominicanos entonces tienen el deseo de poder invertir en los Estados Unidos. Que no se da. O hay que tener un capital muy fuerte. No, hay que tener un buen crédito. Sí. Como siempre, el capital, allá el capital no interesa tanto, lo que interesa más es el crédito. Y mire cómo son las cosas de la vida, que es una forma inteligente de pensar, si tu crédito es bueno, significa que tienes buen desenvolvimiento con tus recursos y que vas por la línea. Aquí ven entonces qué cantidad de dinero tú tienes para poder, pero tú no sabes ni de dónde sale el dinero. O sea, es una contradicción. Es algo sin sentido, verdaderamente. Pero eso es parte. Y por eso vemos que muchos negocios aquí, muchas compañías grandísimas, es increíble las construcciones de plazas que tú ves aquí en todo el país, digamos en el este, que tú la ves, grandes plazas que se invirtieron millones y millones y tú la ves a puertas cerradas. Entonces tú dirás, pero ¿cómo que esta gente se planificaron cuando se gastaron todo este dinero y no pudieron terminar ya cuando nomás les faltaban los detalles de la puerta o quizá algo sencillo? Algo sencillo, así es. Vamos a ir a una breve pausa comercial, licenciado Plácido. Entonces, cuando retornemos, seguimos con ese mismo caso de tantas plazas, a ver esos recursos, cómo pueden ser sustentados con una inversión tan millonaria y mucho más de preguntas e inquietudes que tenemos aquí de nuestros televidentes. ¿Le parece? Nosotros retornamos en breve a Encuentro Jurídico. Continuamos con el contenido de Encuentro Jurídico, una propuesta juvenil y fresca dedicada a la juventud dominicana que estudia Derecho y, por supuesto, aquel que no lo es. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse informado de los asuntos legales de nuestro país para que no nos engañen o para que no nos digan una cosa por otra, ¿verdad, Plácido? Porque es muy importante. Entonces, no solamente usted aprende de su legislación, de la dominicana, sino también que aprende de la legislación de alguna manera de Estados Unidos con esta ley de bancarrota, el capítulo 7, 11 y 13, que es muy interesante. Los estudiantes pueden también chequearlo, aquellos que les gusta el asunto de la migración, pues los pueden hacer. Plácido, quedábamos en el tema interesante de aquellas inversiones que se hacen aquí en la ciudad o se hacen en el este, de grandes malls, que ahora aquí tenemos impresionante, que yo digo, no tienen nada que envidiarle de alguna manera a aquellos que están fuera del país. Claro. Esas inversiones que se hacen, mayormente son extranjeros que dan ese paso, porque yo no creo que esta economía pueda sustentarla para ese tipo de inversión. Sí, regularmente esas inversiones se cayeron mucho y por eso vemos tanto cerrado, porque al caerse, al colapsar los bancos norteamericanos, mucha gente trabajaba con líneas de crédito. Entonces, las líneas de crédito se redujeron en un 60%. O sea, una persona que tenía línea de crédito de millones de dólares, cuando viene a ver, tiene de $200,000. Entonces, debe más dinero que la línea de crédito que tiene. Entonces, eso afectó mucho a los hoteles, afectó a las construcciones y afectó a todas las áreas que se movían en la economía norteamericana y también toda la economía latinoamericana. También la situación que se presenta mucho en la República Dominicana fue mucho dinero que vino del lavado de dinero, de personas que querían lavar su dinero e invertirlo de una manera o de otra, y invirtieron en esos negocios. Llegó el momento, son personas que no estaban bien planificadas, no tenían el soporte de los bancos, colapsan los bancos y se pierden las propiedades. Qué locura. La bancarrota, que hablábamos de que sí, que hay la 7, que esa categoría pues nos permite el capítulo, nos permite eliminar totalmente lo que es esa deuda, ¿no? Para iniciar de nuevo un negocio o un proyecto. Claro. Que no sé qué ánimo le quedaría a otro, ¿verdad?, de hacerlo. Pero con relación a las personas que tienen problemas, que allá no le vamos a decir indocumentados, o sea, no vamos a decir ilegales, sino personas que de alguna manera pues no tenían ese rango de legalidad dentro del sistema norteamericano. Aquellos que caen en bancarrota por algún negocio que invirtieron, ¿será igual ellos que los americanos para poder pues obtener un perdón
por así decirlo, para aplicar para uno de los capítulos más convenientes? Por ejemplo, no es un procedimiento difícil, ellos van a tomar en cuenta su estado allá, ¿no? No. Regularmente las personas que tienen una tarjeta de crédito de los Estados Unidos, tienen una línea de crédito de los Estados Unidos, o tienen un Tax ID number, o sea, o tienen un seguro social, aunque no sea para trabajar. Entonces, la Corte lo que regularmente requiere es solamente la identificación de la persona y el número de seguro social. Y a diferencia de lo que muchos creemos aquí en la República Dominicana, la bancarrota no es una vergüenza. Aquí yo una vez hablé en un programa de televisión, al principio que llegué de los Estados Unidos, y me decían, no me gusta que me hablen de eso, porque eso son cosas como que te vas a ver como que tú eres un traquetero, una cosa así. Eso es algo completamente normal del sistema norteamericano, porque esas compañías de crédito, señores, esas compañías, la Visa, Mastercard, todas esas compañías no pierden ese dinero, ellos están asegurados. O sea, las compañías aseguradoras son las que pierden el dinero y por ende el gobierno de los Estados Unidos. Exacto. Pero no es una vergüenza que tú te veas en un momento de tu vida que no puedas manejarte económicamente y te tengas que acoger a una ley. No es ninguna vergüenza y la Corte verdaderamente ni los jueces están obligados ni te llaman la atención ni nada de eso. Eso le puede pasar a cualquiera. A cualquier persona y mientras más dinero tenga, más fácil te pasa. Eso sí, es interesante eso que mencionan, porque a veces Donald Trump, por ejemplo, Claro, dirán claro. ellos, pero tantos recursos multimillonarios, ¿cómo cae en bancarrota? ¿Será estrategia? ¿Cómo cae y mantiene sus bienes y mantiene su riqueza? Sí. Porque también es caer y mantener la riqueza. Que eso es la bancarrota capítulo 13. Que ellos te reorganizan, pero te mantienen, te dejan que tú mantengas tu riqueza. O sea, tus acreedores no pueden tocar tus otras riquezas que tú tengas. Digamos, yo te debo a ti $1 millón, pero yo tengo $100 millones invertidos en otro lado. Pero con ese $1 millón que yo te debo a ti, tú no puedes tocarme a mí si yo me acojo a la ley hasta que yo no me reorganice y logre pagarte el dinero. Diferente aquí. Tú le debes esa cantidad de dinero a una persona, en el próximo sitio que te va a ver va a ser en el Palacio de la Policía. Exactamente, los acreedores encima de ti, ¿verdad? Y te crean un precedente legal. Y aquí te arrestan personas. Yo he visto casos de personas que es un abuso de poder porque no hay ninguna ley que lo dispone, pero buscan un militar o un familiar amigo y te meten preso. Es un desorden. Bueno, ahora hay que decir la verdad. En ese sentido hemos mejorado un poquito. Sí, hemos mejorado. Por lo menos aquí en la ciudad hay un cierto control de ese tipo porque sabemos que esos arrestos ilegales pues, de ninguna manera proceden. Inconstitucional, como dicen, ¿verdad? Tenemos una pregunta que nos llega, Plácido, que es, ¿puede una persona que sea residente o ciudadano en los Estados Unidos comprar un negocio, propiedad, o hacer una compraventa de un negocio allá en los Estados Unidos, naturalmente, a través de las oficinas que tenemos aquí en República Dominicana sin viajar a los Estados Unidos? Claro que sí. Nosotros tenemos día por día en Santiago, en la oficina de Santiago, y espero que también tengamos la misma recepción aquí en la capital, que estoy seguro, de personas que quieren comprar bodegas, quieren comprar laundries, quieren comprar supermercados. Y nosotros desde aquí nos encargamos de hacer los search de los negocios para verificar que los negocios están libres de deuda, que no tengan ninguna hipoteca. Nos contactamos con los abogados allá en Estados Unidos de los vendedores, negociamos con ellos, negociamos los contratos, negociamos los lease o los contratos de arrendamiento y hacemos el cierre sin que la persona tenga que viajar a ningún sitio. Ok, no tiene que viajar, pero se supone que esta persona tiene que tener visa para en algún momento... Claro, porque regularmente las personas que hacen eso es porque ya o un primo o un amigo le han recomendado ese negocio o ellos mismos han ido en una visita anterior, han ido a Estados Unidos y han verificado que es un negocio que deja. Entonces, también hay otros casos que se presentan, que nosotros lo hacemos aquí, digamos que hay dos personas, el comprador y el vendedor. El vendedor tiene una bodega y quiere vendérselo a este amigo de su mismo pueblo, de su misma ciudad. Y nosotros podemos hacer los contratos del cierre aquí en la República Dominicana y registrarlo allá en Estados Unidos y todo queda válido como si la gente estuviera allá en los Estados Unidos. ¿Por qué bodega siempre? Por ejemplo, siempre los dominicanos, una bodega. Porque los dominicanos en este momento somos los mayores propietarios de bodegas en los Estados Unidos. ¿De verdad? Hemos sustituido los puertorriqueños y los cubanos. ¿A qué se debe eso? Es una sucesión generacional, porque anteriormente las bodegas eran al principio cuando yo iba pequeño a los Estados Unidos, las bodegas eran de los españoles. Entonces, los españoles eran los que manejaban las bodegas. Antes de los españoles eran los italianos. Entonces pasaron a los españoles, después de los españoles pasaron a los cubanos, después de los cubanos pasó a los puertorriqueños y ahora están los dominicanos. O sea, los grupos se van desarrollando y invirtiendo en otras áreas, o sea, van subiendo de estatus y van invirtiendo en otras áreas y ahora nos toca a los dominicanos
Sería como una escala, ya luego Es una escala, nos es una sustituyen escala. a nosotros los dominicanos, No otros sé, que quieran... ahora mismo ya se está viendo la sustitución. Comenzaron ahora los mexicanos, sobre todo en el área de Sí, Nueva sí, York. sí, sí. Antes tú ver un mexicano en Nueva York era una cosa increíble. ¿Tú eres mexicano? ¿Cómo hacer? Ahora es raro es ver un dominicano. En las áreas de dominicanos viven más mexicanos que De dominicanos. dominicanos. Los dominicanos estamos en todas, como Sí. dicen. De alguna manera, vamos a poner este ejemplo, por así decirlo. Una persona X decide comprar una propiedad en los Estados Unidos, que ustedes naturalmente se encargan de orientarlo, de hacerle los papeleos. El procedimiento. Hay un capital base. Por ejemplo, una bodega, bueno, son tantos miles de dólares. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes llevan en la Claro. oficina, más o menos, para nosotros Claro, orientarnos? claro. Lo primero que uno hace cuando uno va a comprar una propiedad, uno hace lo que se llama un search para determinar que la propiedad no tenga UCC lien, Como tax aquí, o igual, judgment. lo mismo de aquí, O sea, que no tengan, que no le deba al gobierno taxes, que no tengan ningún lien, que un lien es una hipoteca, Exacto, y que no igualmente tenga aquí. ningún un acreedor que le haya puesto un impedimento de venta. Ya después que Exactamente. uno hace eso, entonces regularmente en casos de bodegas o en casos de negocios individuales, ya sean laundry, restaurantes, O sea, cualquier tipo de lavandería. negocio, eso se determina entre el comprador y el vendedor. Entonces ahí determinan si se va a hacer en notas, si el dinero se va a pagar en notas, si el dinero se va a pagar en cash. Si el dinero se va a pagar en cash, hay que sacar lo que se llama un escrow account. O sea, una cantidad que se deposita en el lado a nombre del abogado hasta que el negocio se limpie de deudas. De deuda, ok. Entonces, si el negocio, si es una propiedad que tú vas a comprar una casa, ya sería directamente con un banco. Entonces, ya ahí tú tendrías que tener un buen historial de crédito, porque el banco no te va a soltar una propiedad con dinero cash de ninguna manera, sino tú tienes que tener un crédito, tienes que estar avalado en base a un crédito. Tú puedes dar un buen depósito, pero la hipoteca tú vas a tener que pagarla porque las propiedades en los Estados Unidos nunca son Nunca tuyas, son tú tuyas, siempre tienes que exacto. pagarla. Oh, Entonces, en cuanto a los negocios de así individuales, de negocios entre personas individuales que no tengan que ver con entidades bancarias, regularmente el crédito no importa tanto, importa más el cash y la disponibilidad de cash que tú tengas. Anteriormente se usaban mucho los prestamistas. Habían prestamistas que eran loan shark, como llaman allá, tiburones, sí. que se encargaban de los préstamos para la bodega. Entonces esas personas, digamos, yo quería comprar una bodega, yo era el que trabajaba en la bodega limpiando los pisos, el dueño quería venderla, entonces el loan shark, o sea, el prestamista, a través del dueño decía, ok, yo te voy a pagar a ti, que no tienes nada, yo te voy a prestar a ti $200,000, pero tú vas, de esos $200,000 tú me vas a tener que pagar con intereses altos, fuera de los libros, intereses verdaderamente exagerados, fuera de la ley, y vas a tener que pagarme lo semanal de la venta. Entonces, eso se usaba mucho anteriormente, hasta que comenzaron El los beneficio negocios a del prestamista. fracasar, comenzaron los loan shark también, comenzaron a fracasar junto con los negocios. Wow. Porque eran cantidades grandes de intereses que ningún Que negocio no lo lo iba podía a tener. soportar, así es. Otra pregunta que tenemos por acá es en cuáles estados, o sea, nuestras oficinas, sus oficinas, pueden formar corporaciones o compañías en los Estados Unidos. ¿Qué tiempo dura y el precio más o menos Sí. es del costo? Nosotros, nuestra compañía HPH Abogados, puede formar compañías LLC, Non-Profit Corporation, o sea, instituciones sin fines de lucro, corporaciones S o corporaciones normales. Nosotros la podemos formar en todos los estados de los Estados Unidos. Regularmente el tiempo que dura para nosotros formar una corporación es 72 horas, o sea, en 72 horas estamos incorporados y los precios no son tan increíblemente costosos. Una corporación normal, la ventaja de nosotros es que nosotros tenemos precios de los Estados Unidos, porque nosotros tenemos que llevarnos por las oficinas de nosotros allá en los Estados Unidos. Aquí es diferente, porque aquí un caso de migración que yo cobro $1,500, digamos, para hablar de migración, que es lo más común, aquí cualquier persona cobra $5,000 por el mismo caso. Sí, Entonces, sí. por una corporación nosotros cobramos $900, $1,000, y hay personas, compañías que cobran $4,500, $6,500 aquí en la capital, por hacer eso mismo que nosotros cobramos $900. Bueno, pero ya nuestros televidentes saben que los precios y el trabajo, Claro. ¿verdad?, real pues está en HPH Abogados Migratorios. Otra pregunta interesante es en cuanto a las licencias de negocios, ¿qué tipo de negocios y en cuáles estados opera la compañía? Ok, O sea, en Estados básicamente Unidos. para la licencia de negocio nosotros estamos operando solamente ahora en New York, en New Jersey y en Miami. Ok. Los tipos de licencias que nosotros sacamos podrían ser tan variables como licencias de licor,
licencias para liquor store, licencias de licor para bodegas, licencia de repair shop, de auto repair, licencias para laundries, licencia para farmacias, ferreterías, todo ese tipo de negocios. O sea, cuando nosotros cogemos un negocio, nosotros lo que hacemos es, nos encargamos de hacer el cierre de la gente y de prepararle todas las licencias, porque allá no funciona como aquí. Allá es un procedimiento un poquito tedioso, tú tienes que aplicar para cigarrillos, tienes que aplicar para cupones, tienes que aplicar para WIC, para todo esas ayudas del gobierno para tú poder operar, porque muchos de tus ingresos van a depender de personas pobres que se benefician de food stand, cupones de alimentos y cosas así. Entonces, cada eso requiere un permiso. Entonces, cuando nosotros cogemos y hacemos un cierre de negocio, nosotros nos encargamos de entregarle el negocio al nuevo propietario, listo para operar con todas sus licencias del lugar. Perfecto. Vamos ahora a oír, licenciado Plácido, vamos a ir a una breve pausa comercial. Entonces, cuando retornemos, seguiremos hablando más y contestando las inquietudes de nuestros televidentes. A ustedes no se muevan, pues retornamos en breve. No nos cambies. A través de www.telefuturo.com.do nos vemos en tiempo real para todo el mundo, así que usted nos puede sintonizar para que esté siempre informado acerca de los temas educativos que siempre ofrecemos para toda la ciudadanía dominicana. Y también tenemos un público, Plácido, muy interesante en los Estados Unidos que siempre le da seguimiento a nuestra programación. Con relación a aquellos casos criminales estatales en Estados Unidos y New Jersey, HPH Abogados Migratorios pues está trabajando. Claro, sí. Tenemos un equipo de abogados, tanto en la ciudad de Nueva York como en la ciudad de New Jersey. También tenemos colaboradores en Miami y trabajamos en casos federales y casos estatales. También en casos de accidentes y de negligencia médica también trabajamos en el área de Nueva York y New Jersey. Okay, pero en el caso de la negligencia médica, por ejemplo, ¿le ha tocado algún caso que nos puedes poner para ver más o menos, para orientar? Sí. Los casos de negligencia médica son un poquito complicados porque todos van a depender de verdaderamente de la negligencia tiene que ser probada, o sea, tiene que ser un hecho físico, porque hay muchas personas que dicen, ok, mi niño nació muerto, tú sabes que si el niño no nace, entonces ya no es considerado como una vida y hay diferentes cosas. Pero hemos tenido personas, tuvimos el caso de una señora que la operaron y a los 6 meses de la operación hubo que volverla a operar de nuevo porque le dejaron las tijeras. Le dejaron una parte de las tijeras y las gasas se la dejaron en el estómago y eso le creó una infección increíblemente grande y la señora estuvo en coma por mucho tiempo. Entonces eso fue un caso que tuvimos contra un médico en un hospital en la ciudad de Nueva York y fue un caso bastante grande. Sí, me ha impresionado eso, la verdad, pero que fue un hospital... Un hospital bien famoso. Pero como que, o sea, no entiendo a quién se le ocurre, cómo sucede. En la vida suceden muchas cosas, pero pasan muchas cosas. Creo que eso es un exceso. Sí, y los médicos de allá de Estados Unidos son un poquito, no negligentes, sino que ellos se cuidan mucho. Entonces, a veces tú ves un médico que el otro médico trabaja y el otro puede ver que hay algo malo y no quiere ni toparle al paciente porque sabe que él también puede ser demandable. Entonces, se forma como una pequeña conspiración por intereses. Pero bueno, si yo veo que un doctor lo está haciendo mal, que puede afectar a un paciente, mi deber es informarle, ¿o no? Sí, siempre y cuando pensemos como pensamos nosotros. Ellos no piensan de esa manera y verdaderamente se cuidan mucho, aunque los médicos tienen un seguro, pero se cuidan increíblemente. Allá tú vas a un médico y tú puedes tener una enfermedad, digamos, una gripe o algo, una pulmonía o algo medio delicado, y ellos te ponen, en vez de darte un tratamiento para comenzarte a curarte inmediatamente, ellos esperan 3 semanas, te ponen una cita para 3 semanas para que tú vuelvas en 3 semanas. Entonces, si te estás muriendo, te vas a morir en 3 semanas, pero no te toparon por lo menos y no cogieron ellos el riesgo. Oh, Dios. Por ejemplo, en un caso interesante, yo tengo una amiga que tuvo su bebé en los Estados Unidos, entonces había tenido algunas complicaciones aquí y no la querían poner anestesia
Esa es hasta otra cosa. tanto no sé cuántos centímetros, si fue, Esa es otra aguantó cosa. mucho dolor, casi se desmaya y todo eso. Son como muy rígidos Sí, los... son muy rígidos por eso mismo, porque no, evitan las demandas. Yo me acuerdo una vez que me pasó a mí un caso, a mi persona, que tuvo unos problemas estomacales, una acidez y una cosa, y fui al hospital de madrugada y duré en el hospital desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche del siguiente día, y ningún médico se atrevió a darme ningún medicamento, solamente me daban agua y Sí. volví y me preguntaban que yo comí, si yo bebí, si yo usé droga, toda la Ajá, cosa. Y yo, pero ajá. ¿a cuánta gente que le voy a decir que no? Que esto me dio de algo completamente normal. Y al final de cuentas, me despacharon para mi casa, me recetaron Pepto-Bismol y me cobraron $2.500 Ajá. Por eso. por eso. Ok, perfecto, bien. Dicen sí que cuando la persona tiene acidez lo bueno es tomar agua. Supongo que ellos creen que pueden, si le dan un medicamento al que usted sea alérgico, causarle un daño, usted lo demanda, porque también sabemos algo y pasa siempre, siempre. Yo digo que la gente siempre está pendiente a querer demandar a Estados Demandar. Unidos. Sí, 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 Y sí. ellos entonces también están un poquito Claro, ya claro, claro. distantes de ese tipo de Porque tú situaciones. pierdes tu licencia también, tú puedes perder tu licencia como médico, aunque los médicos y los abogados estamos supuestos a tener un seguro que nos cubra, pero en ciertos casos de negligencia tú puedes perder tu licencia también. Esos casos que ustedes ven a nivel criminal, que han sido los más difíciles de tratar, por ejemplo. Nosotros hemos tenido muchos casos grandes, nosotros no, son casos que no nos gusta hablar mucho de ellos, pero Sí. nosotros trabajamos en la defensa del caso de Quirino defendiendo a Ninterrero. Hemos trabajado casos bien grandes que no puedo ni mencionar Sí, sí, las, sí. las Sí, entendemos. situaciones. Bueno, pero lo importante es que la Sí, gente... tenemos mucha experiencia porque parte de los abogados que trabajan con nosotros en Estados Unidos eran ex fiscales y nos dedicábamos, yo los primeros 10 años que trabajé en Derecho era con casos criminales, en el tiempo, aquellos famosos tiempos del narcotráfico que estaba muy de su moda en los auge. años 90, a finales de los 80 y a principios de los 90, nosotros nos dedicábamos mucho a derecho criminal y verdaderamente había muchos dominicanos envueltos en lo que era en lavado, Drogas, narcotráfico, ventas. y Sí. nosotros éramos de los pocos abogados que habían que defendían ese tipo de casos. Bueno, pero eso es un avance porque tal vez de alguna manera se veían respaldados porque claro que hay muchos que han cometido delitos, Claro. pero hay otros que Y hay otros que no. probablemente... Y no era que habían cometido delitos, la confianza más en nosotros los dominicanos comenzó a llegar como abogados desde el momento que los otros abogados le decían y engañaban a las personas. Yo siempre, sí, una vez trabajé por una compañía judía y dejé de trabajar con ellos, trabajé como 8 años con ellos y dejé de trabajar con ellos, una compañía de Wall Street muy famosa, porque los dueños, a ellos no les importaban verdaderamente el resultado de los casos. Entonces, ellos les importaba, ellos decían que los dominicanos no eran iguales, el único dominicano de la oficina era yo. Ellos decían que yo no tenía que tener compasión con los dominicanos, pero porque los dominicanos que ellos trataban no eran iguales que yo. Entonces yo le digo, oh, no son iguales que yo, pero ¿qué pasa? Hay una diferencia grande. Tú le coges ese dinero a esa persona, le prometes que lo vas a liberar, tú no lo ves nunca más en tu vida, pero yo lo veo, voy a Sí. Santiago en el monumento, me estoy Y comiendo un helado y ahí me tocan por atrás. Exactamente. Entonces, por esa razón dejé yo de trabajar y verdaderamente los abogados judíos, no tengo nada contra los judíos, pero los judíos son las personas más racistas que pueda haber en la faz de la tierra. De verdad. Sí, señora. Full, full, full. Full, full, full. Oh, Dios mío, pero bueno, en la vida hay de todo. Entonces hay que tratar siempre por eso de manejarse de la mejor manera con la ética profesional porque debemos saber que los abogados estamos en un círculo muy pequeño. Claro. Y que cuando aquella persona que usted le promete algo no le cumple, más cuando se trata de su libertad, que es lo Claro, más importante. que es lo más importante. Pues yo supongo que esa persona tiene algún tipo de resentimiento y puede en algún momento pues claro. atentar en contra de la vida tuya y de la vida Sí, naturalmente de tus nosotros familiares. cuando yo trabajaba en esa oficina, más de 5 o 10 oportunidades recibimos amenazas de muerte. ¿Cómo manejaban esa parte, esa Nosotros inquietud? no le dábamos mucha mente a eso. No, No le porque era dábamos. muy frecuente. Era muy frecuente. Hay que Era muy estar frecuente porque preparado. también teniendo muchos clientes que eran clientes colombianos, que eran súper agresivos, y eran Boricuas. boricuas, gente que querían que tú lo sacaras a la fuerza, que porque ellos te pagaron, ya ellos creían que había la posibilidad de que tú lo podías pagar a fiscal o hacer lo que sea. Y yo muchas veces llegué, yo me acuerdo un muchacho que me amenazó mucho de la cárcel, un amigo mío de la capital siempre me hacía ese cuento.
Me decía, el abogado que no le tiene miedo a la gente, porque el hombre me llama y me dice, mira, yo soy de Medellín, Colombia. Digo yo, bueno, yo soy de Santiago de los Caballeros y te estoy esperando aquí. Cuando tú salgas, arranca para acá que yo te espero. Bueno, son guapos los colombianos, déjeme decirle. Pero así es. Plácido, de alguna manera, pues, tratar una legislación tan complicada como la de los Estados Unidos, para nosotros, pues, se complica, porque a veces, pues, no le dan, me imagino, la oportunidad de desarrollo, o en algún momento sí le pasó que no le daban tanto el chance, o siempre fue fácil desarrollarse en todo el mundo del derecho en los Estados Unidos, porque estudió en grandes universidades. Sí, sí, no fue fácil, no, fue muy difícil. Desde el principio que yo trabajé, yo comencé a trabajar con la Iglesia Católica, muchos años sin ganarme un centavo, trabajando por nada, y tuve la suerte que desde el principio tuve una visión de formar un negocio, y ya como al año y pico que yo tenía de salir de la universidad, ya yo tenía mi propio negocio. Entonces, con mi propio negocio me contrataron otras compañías de abogados, pero ya no me contrataron como una persona individual, sino me contrataron como un especialista de derecho que tenía su propio negocio. Entonces, y tuve una situación privilegiada. Eso es muy importante, eso es muy importante. Yo digo a veces, si usted puede ser su jefe, si usted puede ser dueño, ¿por qué ser empleado? Pero naturalmente, no todo el mundo tiene la oportunidad de poder emprender un camino, y mucho menos en estos tiempos. Y no solamente eso, sino también hay que tener cierto valor, ser un poquito loco y ser bastante arriesgado. Dicen, ser muy freco. Muy freco. Ajá, esa es la palabra. Y más allá. Y más allá, sí es, siempre cuando dentro de sus parámetros, ¿no? Claro. De alguna manera, yo sé que me va a decir que no, porque, bueno, jueces en República Dominicana, jueces en los Estados Unidos, no hay una conexión entre ustedes y esas personas que están. Existen los sobornos. ¿Le tocó en algún momento ver algo parecido? ¿Qué tan accesible se hace a ustedes llegar a estos? Sí. ¿Pasa como aquí, de verdad? No, uno no tiene acceso a ellos, muy fácil, tú ves, pero sí existen los sobornos. Y nosotros tuvimos un caso, no pasó con nosotros, pero nosotros pasó con abogados, amigos de nosotros tuvimos que defenderlos a ellos, que se ligaron con jueces de la Suprema Corte de Justicia. Incluso yo también tuve parte de una investigación, porque era amigo, era un juez muy conocido, y el juez tenía un soborno en la Corte Suprema, por cuestiones de divorcios y cosas así. Yo, como era de los principales latinos que hacían divorcios, yo hacía en esos tiempos 500, 700 divorcios por año. Estoy hablando 15 años atrás. Sí, sí. Y nos vimos involucrados con una investigación del FBI porque el juez estaba cogiendo soborno. Y también, no solamente los jueces, hay casos que, no sé si poder decir esto, nosotros tuvimos un caso una vez que nosotros defendíamos a un policía, nosotros defendíamos a un narcotraficante, y después nos tocó defender al policía que acusó al narcotraficante. Entonces, el policía, en el momento que lo condenaron al narcotraficante, que es de nosotros, en el momento que nosotros defendemos al policía, el policía nos cuenta cómo funcionaban las cosas en la Fiscalía de Manhattan. Él nos cuenta que mientras nosotros estábamos defendiendo ese caso, ellos estaban atrás con la prueba, que eran como 2 o 3 kilos de cocaína, oliendo la cocaína atrás de la oficina del juez, donde nosotros estamos presentando el caso. Yo estoy hablando de la oficina del District Attorney de la ciudad de New York, en Manhattan, y teniendo sexo con una de las fiscales. No. Eso no lo contó él, y por eso lo estaban encausando. Nosotros estamos en una causa y ellos están haciendo esa barbaridad. Aparte. En la misma sala, en la parte de atrás de la sala, como digamos en la parte de atrás del cuarto. Entonces, en todos lados se cuecen habas. Tú ves, verdaderamente los policías ya son increíblemente corruptos, y lo que se relaciona con cuestiones de droga también son muy corruptos. Yo me imagino, además, que el mundo allá en los Estados Unidos, pues, es más amplio todo, ¿verdad? Hay otras posibilidades, aunque de alguna manera yo entiendo que para ser policía, a diferencia de aquí, hay una serie de requisitos claro, con la que hay que cumplir. No, que claro. Pues, engánchame a fulano, y soy hijo de fulano, engánchame a fulano, que eso es muy importante, y hay que tomar medidas. Sí. Porque todo es lo que la gente ve, con esos ojos se llena. Y allá es muy estricto, la justicia es muy estricto, y los policías son muy temerosos. Toda la población, todo el que trabaja en el gobierno, ya sea político, ya sea policía, bombero, lo que sea, es muy temeroso de la ley, porque cuando la justicia norteamericana te agarra siendo tú un oficial de la ley, o alguien de cierta envergadura, o un político, vas a quedar destruido. Totalmente. Totalmente. Wow.
Vamos a recordarles a todos que nos pueden escribir a encuentrojurídico7@gmail.com, los estudiantes que están ahí en sus casas, si quieren venir, no importa en el país, no importa qué universidad, no importa pues lo lejos que usted esté. Lo vamos a recibir aquí en el Encuentro Jurídico para que nos cuente de sus experiencias y planes futuros. Vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos, mucho más del contenido de Encuentro Jurídico. No nos cambies. Seguimos con más del contenido de Encuentro Jurídico. Licenciado, ya ahora nuestra sección de migración, por un lado, ¿verdad? Aunque todo siempre abarca la parte de lo que es el derecho norteamericano, en el tema de esta noche, especialmente de la bancarrota, que lo abordamos un poquito, pues no debemos dejar el tema de la reforma migratoria, que va a seguir dando mucho de qué hablar. Entonces, para eso tengo unas preguntas que nos han llegado para ver más o menos cómo podemos salir a camino, ¿verdad? ¿Qué requisitos tendrían que cumplir y a qué beneficios tendrían que renunciar los beneficiarios de esta ley para de alguna manera poder obtener la residencia permanente a través de los 10 años de permanencia en los Estados Unidos? Las personas, los principales requisitos es que la persona haya llegado antes del 31 de marzo del año 2011, como dijimos en el programa anterior. Pero también hay otros requisitos. La persona tiene que saber inglés, tiene que tener cierto dominio de inglés, la persona tiene que pagar los impuestos por los últimos 10 años, la persona no puede ser arrestada en esos 10 años. Digamos que tú tienes 9 años pagando impuestos y has pagado los fees que tú le pagas a migración, has pagado todo, y faltándote un año, tú cometes un delito grave por droga o lo que sea, entonces ya todo el tiempo que tuviste, todos los impuestos que pagaste, todo se perdió, y no tienes ningún beneficio. O sea, no puedes coger ninguna ayuda del gobierno, no puedes coger ningún tipo de ayuda del gobierno federal ni estatal, solamente en algunos casos seguros. Pero no puede coger welfare, no puede coger cupones, no puede coger nada. Y tienes que mantener tus ingresos sobre un 125% del índice de nivel de pobreza, de acuerdo a la tabla de los Estados Unidos, y también no puede durar más de 3 meses sin tener trabajo. O sea, estás obligado a tener un trabajo y a producir dinero para poder estar. Sustentar. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál sería desde el punto de vista del grupo de personas que se beneficiarían más de la ley y cuáles serían los que menos, se perjudicarían? Sí, lo que más se beneficiarían serían las personas deportadas, porque de acuerdo a la nueva propuesta de ley, millones de personas que hayan sido deportadas a los Estados Unidos van a poder reingresar a los Estados Unidos. Siempre y cuando esas personas no hayan sido víctimas de delitos violentos ni de delitos relacionados con droga. O sea, personas que hayan entrado por la frontera y hayan sido arrestados, que hayan sido deportados por DWI, o sea, cuestiones de alcohol manejando. Personas que hayan sido arrestados por delitos menores, por volarse en el tren, robos pequeños de menor cuantía. Esas personas van a poder reingresar a los Estados Unidos siempre y cuando tengan familiares en los Estados Unidos que lo puedan solicitar. Bien, bueno, positivo para esto, ¿verdad? Porque a veces las deportaciones tampoco tienen el problema es la deportación, además de que se te separa la familia, la base de permitir que las personas deportadas entren es porque dicen, entonces se están beneficiando lo que no agarraron, pero los que agarraron entonces no tienen ese privilegio. No tienen ese privilegio. Entonces, por esa razón es que están tratando de personas que fueron arrestadas por delitos sencillos o entrando a la frontera y deportadas, pueden reingresar a los Estados Unidos. Así es. ¿Cuáles categorías quedarán eliminadas en caso de ser aprobada? Con respecto a, no te contesté algo, con respecto a las personas más perjudicadas. Los más perjudicados van a ser las personas, oigan bien esto, las personas que no teniendo un estatus legal quieran irse a vivir a los Estados Unidos. Entonces, porque la nueva ley prevé que el estar ilegal en los Estados Unidos ya va a ser un delito criminal, penal. O sea, si usted está economizando su dinerito para irse ilegal para Estados Unidos, no se vaya. Si usted está sacando una visa para irse para Estados Unidos y quedarse allá, no se va a poder ir, porque entonces ellos van a poner un sistema de biométricos de la huella digital que le va a dar le van a dar una continuidad a la persona que ingrese. O sea, la persona va a tener cierto tipo de llamada, va a tener que presentarse cada cierto tiempo. Y si esa persona no se presenta, ellos van a salir a buscarte, a arrestar con una orden de arresto. Entonces,
ya estar ilegal en Estados Unidos va a ser un crimen penal, no un crimen civil. Entonces, esas van a ser las personas más perjudicadas. Entonces, con relación a nuestra pregunta, que es, ¿cuáles categorías quedarían eliminadas en este caso de la reforma migratoria? Sí, hay dos categorías básicas que van a ser eliminadas, que es la categoría de los hermanos, ciudadanos pidiendo hermanos ciudadanos. Los hermanos ciudadanos pidiendo hermanos ciudadanos van a quedar eliminados por la reforma migratoria. O sea, totalmente. No van a, el que tenga un hermano y lo quiera pedir, tiene que pedirlo ahora. Tiene que pedirlo antes de que entre en vigor la ley, porque van a quedar eliminadas. También se habla que los hijos de los ciudadanos mayores de 31 años de edad quedarían eliminados también. O sea, ellos andan buscando hijos de ciudadanos y de residentes mayores de 31 años de edad quedarían eliminados. Ellos andan buscando eliminar, crear una inmigración más joven y mejor preparada. Vamos a ver qué sucede. Pregunta para usted, ¿cómo ve usted la posibilidad que sea aprobada de una manera integral en la Cámara de Representantes, que es controlada por el Partido Republicano? No va a ser aprobada exactamente como está la del Senado. Ya se publicaron un grupo de la Cámara de Representantes que está controlada por los republicanos, diciendo que por el hecho de que los republicanos apoyaran esa ley, ellos no tienen la obligación de apoyarla. Y que ellos tienen, solamente hay 4 proyectos de migración y todos son para penalizar la inmigración ilegal. O sea, no hay ningún proyecto que beneficie en este momento como el grupo de los 8 creó en el Senado, no hay ningún proyecto para hacer legal los inmigrantes ilegales. No hay nada todavía. Entonces, ahí está el congresista de la Florida y el congresista de California, que están tratando de armar un grupo para ver entonces si ellos pueden lograr el apoyo de la Cámara de Representantes, que está controlada por los republicanos, para que no copien la ley exactamente como los senadores, pero que den una propuesta de ley que sea más ajustada a la realidad. Última pregunta y no menos importante es, ¿a qué se debe la oposición de los legisladores del Partido Republicano a cualquier reforma migratoria y qué costo político en materia de votos le podría ocasionar ese patrón de conducta al Partido Republicano? Sí, el Partido Republicano, también mucha gente no sepa esto, las leyes anteriores de migración que beneficiaron a los inmigrantes, todas fueron promulgadas por el Partido Republicano. La ley del 86 de la amnistía era del Partido Republicano cuando estaba Ronald Reagan. O sea, anteriormente los republicanos era el partido el que más controlaba, el que más posibilidad tenía de ir al gobierno, a la Casa Blanca. Entonces, después de eso, comenzaron a crecer las minorías. Cuando el Partido Demócrata es un partido de minorías. Al crecer las minorías, y los grupos conservadores que dominan el Partido Republicano, comenzaron a presionar el mismo partido, y el partido cambió su política con respecto a la migración. Entonces, desde el punto de vista, ahora mismo se comenta que si el Partido Republicano no toma una decisión con respecto a esto de migración, el Partido Republicano nunca más va a llegar a la Casa Blanca. Nunca más va a llegar y se va a convertir en un partido minoritario por el creciente número de personas que se han hecho ciudadanas, hispanos, de otras nacionalidades, que van a ver al Partido Republicano como su enemigo. Yo no sé si tú te has dado cuenta por qué tantos años, por qué se habla de una ciudadanía y no se habla de una residencia. Esa gente quiere residencia, esa gente no quiere ciudadanía, pero se habla de ciudadanía y se habla 11 años porque a los políticos no le importa a la gente, a los políticos le importa que esas personas puedan votar por ellos. Un voto más. Un voto más. Entonces los republicanos saben, como ellos prefieren 10 años, porque si lo hacen a 5 años, los demócratas arrasan con la Casa Blanca. Pero si lo hacen en 10 años, ellos tienen la oportunidad en esos 10 años ver cómo funcionan las cosas y buscar otros medios de arrastre para el partido. Porque si sigue como va el Partido Republicano, se va a volver una minoría. Así es. Lo importante es que cada decisión que tome un país es libre y soberano, ¿verdad?, de tomar sus decisiones, y que nuestros amigos, familiares que están en los Estados Unidos, pues de alguna manera puedan ser beneficiados por esta reforma migratoria. Y muy importante es que no se dejen engañar las personas con la reforma migratoria, sobre todo los que están en los Estados Unidos. Todavía la reforma migratoria no ha comenzado. No es un hecho. Ya hay personas que están cobrando dinero y poniendo a la gente a pagar impuestos y hacer 20,000 loqueras. Bueno. Todavía no.
todavía no es un hecho, hasta que la ley no pase por la Cámara de Representantes y sea aprobada por la Casa Blanca, no es una ley. Por eso mismo es que vamos a dar el número de contacto, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, que vamos a representarlos, ¿verdad? HPH Abogados Migratorios, Claro. estamos representando 809-623-0896. Claro. Por eso usted se quiere informar y que no se deje engañar con abogados que le quieran cobrar, ¿verdad? Un dineral para no decirle lo que es y para venderle sueño, como decimos. Entonces, dé usted su contacto también en Santiago, Claro. que ya están apareciendo en pantalla. Y si el número de Santiago es 809-724-0410 y si las personas tienen familiares en los Estados Unidos y quieren que sus familiares sean debidamente asesorados, se comunican con nosotros y nosotros los dirigimos hacia nuestras oficinas allá en Estados Unidos, en Nueva York, en New Jersey y en Miami, y lo podemos asesorar de una manera correcta por abogados registrados en el Estado, no por notarios, ni llenapapeles, ni personas que no tienen ningún conocimiento de eso. Ningún conocimiento de eso, ¿no? Y estamos aquí también, como ya saben, pues tratando de llevar las soluciones más eficientes a todos ustedes, naturalmente, respaldadas por el que sabe, José Plácido Enríquez, HPH, Abogados Migratorios, y una servidora, por supuesto, que me estoy aprovechando de todos los buenos conocimientos y de esa experiencia de más de 25 años. 27. 27, exactamente, en el derecho norteamericano. Claro. Así que, Plácido, siempre para mí es un honor recibirlo aquí en Encuentros Jurídicos, siempre temas muy interesantes. La semana que viene, pues, tratamos siempre de llevar un contenido de que ojalá nos pueda, por lo menos, dar 15 minutos cada sábado. Claro que sí, claro que sí. Para informarnos de todo lo que está pasando. Y la gente que quiere informarse, pueden seguirnos en nuestra página HPH, en Facebook, HPH Abogados Migratorios, que tenemos las últimas noticias de la reforma migratoria. De hecho, que ahí es que está, yo veo siempre todo lo que usted publica de los diarios de Estados Unidos con informaciones como a mí me gusta, que sean reales. Que sean reales y que sean entendibles. Y que sean entendibles. No, y súper entendibles, no, nada de un lenguaje que tú no lo puedas, exactamente, que no lo puedas entender. Entonces, ya lo saben. Ustedes, gracias por siempre, pues, formar parte de esta propuesta, un equipo de trabajo preparado para llevar a todos sus hogares cada sábado a las 8 de la noche a través de la imagen nítida de Telefuturo Canal 23, Encuentro Jurídico. Será hasta el próximo sábado. Buenas noches.